Nos sentaron lejos del centro de atención. Como si no fuéramos nadie importante. Pero cuando el prometido reveló que mi esposo era el motor financiero detrás de su empresa, todos tuvieron que reconsiderar sus prejuicios. Llegamos esa noche con una mezcla de ilusión y ansiedad, como siempre que pisábamos la casa de la familia de Claudia. Andrés iba delante de mí con esa calma que le caracteriza, mientras yo sentía como mi corazón palpitaba a un ritmo más rápido, anticipando la tormenta silenciosa que siempre se escondía detrás de sus sonrisas y saludos formales. La gran sala estaba llena, la familia, amigos, colegas del prometido, y un ambiente cargado de expectativas sociales, miradas evaluadoras y sonrisas calculadas. Claudia me observaba con esa mezcla fría de superioridad y desdén que siempre me resultaba difícil de ignorar. No nos lo dijo directamente, pero el mensaje era claro: aquí ustedes no tienen lugar. Nos sentaron en una esquina apartada, en un sofá incómodo, lejos del centro de la conversación, lejos de la atención. Era un mensaje silencioso pero poderoso. Como si nuestra presencia fuera más una obligación que una bienvenida. Me pregunté una vez más, ¿qué habíamos hecho para merecer ese trato? Andrés apretó mi mano con discreción, una señal de apoyo sin palabras, y me recordó que no debía dejarme afectar por esas dinámicas. Pero esa noche más que nunca sentí la carga del peso invisible que llevábamos. No era solo la ubicación en la sala, ni las miradas condescendientes, era todo un entramado de juicios y resentimientos acumulados a lo largo de los años. Desde que Andrés y yo nos conocimos, su familia no había hecho mucho por ocultar su rechazo. No era algo abierto ni explosivo, pero sí sutil, venenoso. Las pequeñas puñaladas de Claudia, las bromas disfrazadas, los silencios incómodos, todo eso se sumaba para crear una atmósfera enrarecida. Como si el amor y la aceptación estuvieran condicionados a cumplir un estándar imposible. Nuestra historia es la de un amor que creció entre diferencias. Andrés con una educación modesta y raíces humildes, y yo, alguien que había aprendido a navegar el mundo con la misma prudencia que él. Pero Claudia y su familia, con su aire de superioridad, nunca dejaron de recordarnos que éramos los otros, los que no encajaban en su molde. Claudia, especialmente, ejercía su poder con una sonrisa cruel. Desde la primera vez que nos conoció, dejó claro que no veía a Andrés como alguien digno de su hermano. No tiene nivel, fue la frase que se repitió en innumerables ocasiones, acompañada de miradas y comentarios que intentaban socavar la confianza de mi esposo. Pero la historia era mucho más compleja que esos insultos velados. Andrés había estado detrás de las cortinas, invirtiendo en los proyectos que Marcos, el prometido de Claudia, presentaba como propios. Andrés confiaba en que, de alguna manera, el éxito de Marcos beneficiaría a toda la familia. Nunca buscó reconocimiento ni aplausos, solo quería apoyar en silencio. Ese secreto que guardábamos con recelo, era una bomba de tiempo. Porque mientras Claudia y el resto de la familia nos veían como inferiores, ignoraban que Andrés era el motor financiero que sostenía muchos de sus sueños. Y ese desequilibrio latente era una herida abierta, un resentimiento que se cocía bajo la superficie. En cada reunión, la tensión era palpable, aunque pocos la reconocían. Las sonrisas eran máscaras, las conversaciones superficiales ocultaban conflictos no resueltos. Las diferencias económicas y de clase social se sentían como un muro invisible que nos separaba. Andrés, por su parte, siempre trató de mantener la paz, evitando confrontaciones directas, intentando no alimentar más resentimientos. Pero yo veía cómo esas heridas le afectaban, cómo la constante necesidad de demostrar algo lo agotaba. Su tranquilidad era una fachada que a veces se agrietaba. En ese ambiente cargado, cualquier pequeño gesto podía convertirse en un detonante. Las palabras de Claudia tenían la fuerza de un puñal envuelto en seda, y su influencia en la familia era evidente. Los demás la seguían con una mezcla de admiración y miedo, lo que hacía más difícil que alguien se atreviera a cuestionarla. Pero esa noche, mientras nos sentábamos apartados y escuchábamos risas y conversaciones que no nos incluían, supe que algo debía cambiar. No podíamos seguir siendo invisibles, no podíamos permitir que el desprecio dictara nuestra historia. A pesar de la humillación y la distancia física en esa sala, sentí una chispa de determinación. Andrés me miró y vi en sus ojos el mismo fuego que yo sentía. Sabíamos que nuestro camino no sería fácil, que la lucha era contra prejuicios arraigados y heridas profundas.
Pero también sabíamos que merecíamos respeto, reconocimiento y sobre todo, dignidad. Esa noche, lejos del centro de atención, sentí como la verdad comenzaba a abrirse paso. Porque cuando el prometido revelara lo que realmente había detrás de su éxito, nadie podría seguir ignorando ni subestimando lo que Andrés representaba. Y con esa revelación, sabíamos que el equilibrio de poder cambiaría para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, debíamos enfrentar todo lo que esta dinámica tóxica había dejado en nuestro camino: la traición, la lucha interna, el dolor de decidir romper cadenas y finalmente el difícil pero liberador acto de poner límites. Porque a veces, la familia duele más cuando crees que debería ser el refugio seguro. Y en ese dolor, empieza el camino hacia el crecimiento. La traición no siempre llega envuelta en gritos o escenas dramáticas, muchas veces es un veneno silencioso que se infiltra poco a poco, hasta que un momento la verdad estalla con una fuerza imparable. Para nosotros, ese momento llegó en una reunión familiar que parecía, en principio, como cualquier otra, elegante, llena de sonrisas forzadas y charlas superficiales. Estábamos sentados en esa misma sala donde tantas veces nos habían relegado al rincón, esa noche con una mezcla de nervios y cansancio que ya empezaba a pesar. Claudia, tan segura y altiva como siempre, no perdía oportunidad para lanzar pequeñas punzadas disfrazadas de bromas. Yo las absorbía, tratando de mantener la compostura, mientras Andrés permanecía sereno, aunque sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Pero entonces, justo cuando las conversaciones giraban alrededor de los últimos proyectos de Marcos, el prometido de Claudia, ocurrió algo inesperado. Marcos, con una sonrisa amplia y segura, decidió hablar con una voz que llenó la habitación. «Quiero agradecer a alguien sin quien nada de esto sería posible», comenzó, y todas las miradas se dirigieron hacia Andrés y hacia mí, con sorpresa y algo de desconcierto. Mi familia siempre ha creído que el éxito depende solo del talento y la suerte, pero hoy quiero ser honesto, el motor real detrás de mis proyectos ha sido mi cuñado, Andrés. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Yo sentí como el corazón me saltaba en el pecho, una mezcla de incredulidad y un miedo frío recorriéndome la espalda. Claudia me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera procesando una noticia que no esperaba, como si su mundo se estuviera desmoronando. Sí, continuó Marcos, Andrés ha invertido en todos mis negocios, ha sido el apoyo silencioso sin que nadie supiera. Porque él no busca protagonismo, pero sin él, nada habría avanzado. Sentí que mis manos temblaban, que las palabras atrapadas en mi garganta luchaban por salir. Pero más que mi propio asombro, lo que sentí fue una mezcla profunda de indignación y dolor por todos los años de desprecio, por todas las veces que Andrés fue menospreciado y marginado en esa misma sala. Claudia rompió el silencio con un comentario sarcástico, una burla disfrazada de incredulidad. ¿Entonces todo este tiempo hemos estado bajo el ala de alguien sin nivel? ¡Qué sorpresa! Su voz estaba cargada de desprecio, y sus palabras se clavaban como dagas. Pero esta vez, no hubo espacio para callar ni para ignorar. Andrés, con una calma que parecía templada por años de aguante, se levantó y habló con una firmeza que nadie esperaba. Yo nunca necesité que me vieran para apoyar a mi familia, dijo, mirando a cada uno de ellos. Pero tampoco voy a permitir que se me trate como si no valiera nada. Todo este tiempo he elegido no pelear porque creí que la familia era más importante que el ego. Pero ya no. El aire se volvió denso, las miradas se transformaron en una mezcla de sorpresa, enfado y vergüenza. Claudia estaba pálida, su máscara de seguridad comenzaba a resquebrajarse. Había sido desenmascarada, y no solo ella, sino todo el sistema de desprecios que mantenían con tanta naturalidad. Yo sentí como una oleada de emociones me invadía, la rabia acumulada de tantos años, la tristeza por lo que habíamos soportado, pero también un inesperado alivio. Porque finalmente la verdad estaba afuera, porque Andrés, el hombre que amaba, había sido reconocido y defendido. Pero la traición no era solo la que reveló Marcos, era también la que sentimos durante años, la traición de un entorno que debería haber sido un refugio y se convirtió en un campo minado de prejuicios y falsas apariencias. Y mientras la familia procesaba esa confesión, yo me di cuenta de que este momento marcaría un antes y un después. Que no solo estábamos enfrentando la traición de quienes nos habían ignorado y menospreciado, sino también la necesidad urgente de protegernos y de decidir hasta dónde estábamos dispuestos a soportar. Sentí el peso de la traición como un golpe que abre heridas, pero también como una fuerza que empuja hacia adelante, hacia la búsqueda de justicia y dignidad.
En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Después de la revelación de Marcos, todo se convirtió en un torbellino que me arrastraba sin control. En los días siguientes la casa de la familia se volvió un campo de batalla silencioso, lleno de miradas esquivas y susurros que pretendían ser conversaciones normales. Pero para mí, cada gesto y cada palabra velada eran dagas que se clavaban directo en el alma. Sentía una mezcla abrumadora de emociones, orgullo por Andrés por fin reconocido, rabia por tanto desprecio, y sobre todo, un cansancio que me envolvía como una pesada manta. Fue en medio de esa maraña emocional cuando empecé a entender que no podía seguir permitiendo que nuestra felicidad dependiera de la aceptación de quienes nos habían humillado tanto tiempo. El punto de quiebre no fue un solo evento, sino una acumulación de pequeñas heridas que ya no podía sanar con sonrisas forzadas ni silencios cómplices. Recordaba cada menosprecio, cada mirada de Claudia que me decía sin palabras que no éramos lo suficientemente buenos, y cómo Andrés se tragaba sus palabras para evitar un enfrentamiento. Pero la verdad es que no podía seguir así. Por más que amaba a Andrés y valoraba su paciencia, veía cómo ese ambiente tóxico estaba devorando nuestra confianza y nuestra paz. Nos habíamos convertido en espectadores invisibles de una obra donde se nos negaba el derecho a brillar. Pasaron las noches en vela, pensando en todo lo que habíamos soportado y en lo que todavía nos esperaba si no tomábamos una decisión firme. Sentía la culpa pesando en mi pecho. ¿Estaba siendo injusta al querer alejarnos? ¿No debíamos esforzarnos más por la familia? Pero esa culpa era solo una máscara para esconder el miedo. Miedo a perder lo poco que quedaba, miedo a enfrentar el rechazo. Finalmente me di cuenta de que la lealtad no podía ser una cadena que nos atara al sufrimiento. La familia no puede ser excusa para aceptar humillaciones ni para renunciar a la propia dignidad. En ese momento comprendí que cuidar de nosotros mismos era un acto de amor profundo, no solo hacia nosotros, sino también hacia el vínculo que nos unía como pareja. La decisión no fue fácil. Lloré por las ilusiones rotas, por la familia que había soñado tener y que ahora parecía un campo minado. Pero también sentí un extraño alivio, como si ese peso invisible que nos había aplastado durante años comenzara a levantarse. Andrés y yo hablamos largamente sin esconder nada, sin miedo a mostrarnos vulnerables. Compartimos nuestros miedos y nuestras esperanzas, y juntos reafirmamos que nuestra prioridad debía ser proteger nuestra paz y nuestro amor. Sabíamos que no sería un camino sencillo, que enfrentaríamos resistencia, que habría días de soledad y dudas, pero estábamos dispuestos a dar ese paso. Fue el momento en que entendí que la verdadera fuerza no está en soportar el maltrato en silencio, sino en levantarse y poner límites claros. Que dejar ir no significa renunciar, sino elegir el bienestar propio cuando el entorno se vuelve tóxico. En las semanas siguientes, la tensión en la familia aumentó. Las miradas se volvieron más frías, los encuentros más evitados. Pero yo ya no sentía el peso de la humillación, sentía el peso de mi decisión, firme y necesaria. Por primera vez, me permití pensar en un futuro donde no necesitáramos su aprobación para ser felices. El punto de quiebre fue también un acto de liberación. De entender que aunque el amor a la familia es importante, el amor propio es indispensable. Y que a veces la lucha más valiente es la que se libra en silencio, dentro del corazón, cuando decides que mereces respeto y paz. Así, con el alma pesada pero con una determinación nueva, me preparé para enfrentar lo que viniera. Porque a partir de ese momento, ya no seríamos invisibles, ya no aceptaríamos el desprecio. Habíamos elegido ser dueños de nuestra historia, aunque eso significara romper con las cadenas del pasado. El día que decidí enfrentar a Claudia y a su familia, sentí un nudo en el estómago tan fuerte que parecía querer detener mi respiración. Sabía que no sería fácil, que las palabras que tenía que decir pesaban como piedras y que abrir esa herida antigua traería tormenta. Pero también sabía que era necesario. Que ya no podía vivir con la verdad escondida ni aceptar el desprecio disfrazado de indiferencia. Nos encontramos en la sala de la casa de Claudia, la misma donde tantas veces nos habían relegado al olvido. Pero esta vez, la atmósfera era distinta. No había lugar para sonrisas falsas ni silencios cómplices. Andrés y yo estábamos decididos a romper ese ciclo, a poner la verdad sobre la mesa sin miedo ni excusas. Claudia nos miró con esa mezcla de sorpresa y desdén que siempre llevaba como escudo. Sus ojos parecían decir, ¿quiénes se creen que son para venir a cuestionar todo? Pero esa vez, yo no me dejé intimidar.
Claudia, comencé, mi voz firme pero con un temblor que delataba lo mucho que me dolía todo aquello. Ya no puedo seguir ignorando lo que sucede entre nosotros. No podemos seguir fingiendo que no hay heridas, que no hay desprecio, que nuestra relación familiar es lo que debería ser. Ella frunció el ceño y con ese tono cortante que usaba para descalificarme, respondió, ¿de qué hablas? Todo está bien como siempre. No, no está bien, le dije y sentí como la verdad comenzaba a quemar el aire entre nosotros. Durante años hemos sido relegados a un segundo plano, tratados como si no tuviéramos valor, como si Andrés no fuera más que alguien sin nivel, como tú decías. La sonrisa arrogante de Claudia se desvaneció un poco, y por un instante vi algo parecido a la incomodidad. Pero no retrocedió. En cambio, intentó minimizarlo. Es solo una broma, no lo tomes tan en serio. Una broma que duele, respondí, mirando directo a sus ojos. Una broma que ha hecho que muchas veces dudemos de nuestro lugar, que cuestionemos nuestra dignidad. Pero lo más doloroso es la mentira que hemos soportado silenciosamente. La mentira de que el éxito de Marcos no es real, que no se debe a las inversiones y apoyo de Andrés. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Todos los presentes empezaron a percibir la gravedad de mis palabras. Claudia apretó los labios y por fin, Andrés dio un paso adelante. Es hora de que sepan la verdad, dijo su voz firme, pero con esa emoción contenida que lo hacía aún más poderoso. He invertido en los proyectos de Marcos durante años. No por protagonismo, sino porque creí en la familia. Pero no puedo seguir viendo cómo se nos menosprecia y se nos ignora. La reacción fue inmediata. Claudia levantó la voz, tratando de recuperar el control. ¿Crees que tienes derecho a hablar así? Siempre has sido un outsider en esta familia. No te necesitamos ni a ti ni a tu dinero. Sentí que mi pecho se oprimía, pero esa vez no me callé. No necesitamos aprobación para saber quiénes somos. No necesitamos su reconocimiento para validar nuestra existencia. La tensión en la sala se volvió insoportable. Miradas encontradas, murmullos reprimidos, como si todos estuvieran esperando a ver quién cedería primero. Pero nosotros no íbamos a ceder. Has hablado mucho de nivel, Claudia, dije, pero el verdadero nivel está en el respeto, en la humildad, en reconocer cuando alguien ha estado ahí para apoyar sin pedir nada a cambio. Quizás deberías aprender eso. Ella me lanzó una mirada llena de rabia, y por un momento, temí que la conversación se tornara en un grito. Pero algo en el aire cambió, la verdad había salido de las sombras, y nada podría enterrarla de nuevo. Entonces el prometido de Claudia intervino, con una voz que ya no llevaba la arrogancia de antes, sino una sinceridad que sorprendió a todos. Lo dije porque era la verdad. Andrés ha sido fundamental para mi trabajo. Es justo reconocerlo, y espero que esto cambie la forma en que nos relacionamos. La sala quedó en un silencio pesado. Claudia evitaba mirarnos, su fachada de seguridad fracturada. Yo sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que habíamos soportado, pero alivio porque por fin podíamos dejar de cargar con esa mentira. La confrontación había sido difícil, dolorosa, y nos había dejado expuestos y vulnerables. Pero también fue un acto de valentía y de amor propio. Porque decir la verdad a quienes han mantenido el control y la narrativa por tanto tiempo es un paso hacia la liberación. Salimos de esa casa con la sensación de que algo se había roto para siempre. Que el ciclo de desprecio y silencios había sido interrumpido. Que por primera vez Andrés y yo habíamos reclamado nuestro espacio y nuestra voz. Sabíamos que no sería el final de los conflictos, que la familia resistiría el cambio. Pero también sabíamos que a partir de ese momento, no seríamos víctimas silenciosas. Habíamos encontrado la fuerza para defendernos y el valor para marcar límites claros. Esa noche, mientras caminábamos lejos de la casa, sentí que, a pesar del dolor, habíamos dado un paso crucial hacia nuestra propia paz. Porque la verdad, por más dura que sea, es el primer paso para sanar. Después de la confrontación, entendí que el cambio no sería inmediato ni sencillo. Las heridas estaban abiertas y el ambiente seguía cargado de resentimiento y rechazo. Pero también comprendí que para proteger nuestra paz, Andrés y yo teníamos que establecer límites claros, tanto emocionales como físicos. No se trataba solo de palabras, era necesario construir un espacio seguro donde no fuéramos vulnerables a los ataques ni al desprecio.
El primer paso fue definir qué estábamos dispuestos a tolerar y qué no. Antes habíamos permitido que los comentarios hirientes se deslizaran como si fueran inevitables, que las miradas despectivas nos atravesaran sin que pudiéramos responder, que las reuniones familiares se convirtieran en una tortura silenciosa. Ya no. Decidimos que en las próximas reuniones, si alguien lanzaba una burla o un menosprecio, no permaneceríamos en silencio ni fingiríamos que no dolía. Que el respeto debía ser la base de cualquier interacción, o de lo contrario. Fue difícil poner esto en práctica. La primera vez que intentamos mantener esa postura firme, la tensión en la habitación fue casi insoportable. Claudia intentó socavar nuestra autoridad con comentarios pasivo-agresivos, miradas de superioridad y silencios cortantes. Otros familiares acostumbrados a esa dinámica, mostraron incomodidad e incluso molestia. Pero Andrés y yo nos apoyamos mutuamente. Cuando sentíamos la tentación de ceder para evitar el conflicto, recordábamos por qué estábamos allí, por nuestra dignidad y bienestar. Y cuando uno flaqueaba, el otro recordaba la fuerza que habíamos encontrado juntos. También establecimos límites físicos. Decidimos no asistir a ciertos eventos donde sabíamos que el ambiente sería tóxico, donde el desprecio sería inevitable y donde no tendríamos la oportunidad de ser escuchados. Aprendimos a decir no sin culpa, a priorizar nuestra salud emocional sobre las expectativas familiares. Al principio hubo resistencia. Algunos familiares nos acusaron de ser exagerados o egoístas. Nos hicieron sentir culpables por no cumplir con el papel que esperaban de nosotros. Pero nosotros entendimos que poner límites no es egoísmo, sino un acto de amor propio necesario para sobrevivir en un entorno que no nos valoraba. La experiencia fue una escuela dura, porque no es fácil romper con patrones que han marcado la vida durante tantos años. Requirió paciencia, diálogo constante entre nosotros y una aceptación profunda de que no todos querrán entender ni respetar nuestra decisión. Pero poco a poco esos límites comenzaron a dar frutos. La relación con algunos familiares mejoró, porque ahora nos veían con otros ojos, como personas que no aceptan el abuso ni la manipulación. Y aunque Claudia y algunos más mantuvieran su actitud, nosotros ya no éramos las víctimas silenciosas de antes. En este proceso aprendí que establecer límites es una forma de cuidar la salud emocional, de construir un espacio propio donde la paz sea posible. Que decir basta no es cerrar puertas, sino abrir ventanas hacia una vida más auténtica y libre. Y sobre todo entendí que esos límites no eran muros para alejar a la familia, sino puentes para un nuevo tipo de relación, basada en el respeto y la sinceridad, donde la dignidad de cada uno sea innegociable. Durante mucho tiempo sentí que mi identidad estaba atada a las expectativas de mi familia. Crecí creyendo que el deber hacia ellos era una obligación inquebrantable, una cadena invisible que debía llevar con orgullo, aunque doliera. La familia primero, me decían, como si esa frase fuera un mandamiento sagrado que no podía cuestionar. Pero después de todo lo que habíamos vivido, de la confrontación, de los límites, me di cuenta de que esa obligación no podía estar por encima de mi bienestar ni de mi paz interior. No podía seguir sacrificándome para complacer a quienes no valoraban ni respetaban ni a mí ni a Andrés. Elegir la paz fue una decisión difícil, porque significó confrontar creencias arraigadas y enfrentar el miedo al rechazo, a la soledad, a ser juzgada. Fue aceptar que a veces el amor no basta para mantener un vínculo cuando ese vínculo es tóxico y dañino. Hubo momentos en que sentí culpa, como si al ponerme a mí misma primero estuviera traicionando a mi familia. Pero con el tiempo comprendí que cuidarse no es egoísmo, sino una necesidad para poder vivir con autenticidad y amor propio. Decidí que no asistiría a todas las reuniones ni eventos familiares que me hicieran sentir pequeña o invisible. Aprendí a decir no sin temor, aunque eso significara enfrentar reproches o comentarios. Porque entendí que la verdadera obligación que tenía era conmigo misma, con mi salud mental y emocional. También fue un proceso de redefinir qué significaba para mi familia. Ya no podía aceptar la idea rígida de que la familia es siempre sinónimo de apoyo incondicional. Aprendí que la familia puede ser un lugar de aprendizaje, pero también de dolor, y que está bien buscar otros espacios donde la empatía y el respeto sean reales. En ese camino, Andrés y yo fortalecimos nuestro vínculo. Nuestra relación dejó de depender del juicio familiar y se centró en lo que realmente nos une, el amor, el respeto mutuo, y el deseo de construir una vida juntos, lejos de las sombras del pasado.
Elegir la paz me permitió recuperar mi voz, mi autonomía y mi dignidad. Me hizo más consciente de mis necesidades y más valiente para defenderlas. También me enseñó a ser más compasiva conmigo misma, a no cargar con culpas que no me pertenecen. Por supuesto, la decisión tuvo consecuencias. Algunos familiares se alejaron, otros intentaron manipularme para que cambiara de opinión. Pero la mayoría de esos intentos solo reforzaron mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Hoy sé que la paz interior no se negocia, que es un bien invaluable que merece ser protegido. Que las obligaciones externas no pueden ni deben sacrificar la integridad emocional. Y que aunque la familia tenga un lugar importante, nadie puede exigirnos vivir a costa de nuestra felicidad. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto de valentía y amor propio. Fue reconocer que merezco respeto, que merezco un espacio donde pueda ser yo misma sin miedo ni culpa. Y que al hacerlo estoy construyendo un camino más sano para mí, para Andrés, y para cualquier relación que quiera cultivar en el futuro. El silencio que siguió a nuestra decisión de alejarnos fue profundo, casi abrumador. Durante semanas, los ecos de las palabras no dichas y las miradas evitadas llenaron el espacio que antes habitábamos. Sin embargo, ese vacío no era vacío en realidad, era el terreno fértil donde comenzó a germinar una nueva versión de nosotros mismos, libre de las cadenas que nos habían atado por tanto tiempo. Al principio sentí miedo. Miedo a la soledad, a perder a quienes alguna vez pensé que serían mi refugio incondicional. Pero con cada día que pasaba, ese miedo se transformaba en algo distinto, en una sensación de liberación, en un espacio donde por fin podía respirar sin cargar el peso de la humillación y el desprecio. Este proceso de sanación no fue lineal. Hubo recaídas, momentos en que la nostalgia o la culpa querían colarse para debilitarnos. Pero Andrés y yo nos apoyamos mutuamente, recordándonos que el camino hacia la paz es también un camino de paciencia y aceptación. Aprendimos a celebrar los pequeños avances, las conversaciones sinceras, las risas compartidas sin temor a juicios. Con el tiempo mi perspectiva sobre la familia cambió radicalmente. Ya no la veía como una institución inviolable donde todo debía ser soportado. La veía como un conjunto de personas imperfectas, con sus propias heridas y limitaciones, algunas capaces de amor y otras no, y entendí que eso está bien. Que amar no significa aceptar abusos ni vivir a la sombra de la toxicidad. Esta claridad me permitió soltar resentimientos que llevaba acumulados años, no para olvidar, sino para liberar espacio dentro de mí. Comprendí que la sanación empieza cuando dejamos de aferrarnos al dolor para sobrevivir y comenzamos a elegir la paz como un derecho, no como un lujo. También aprendí a valorar las relaciones que sí aportan luz y crecimiento a mi vida. Amistades sinceras, compañeros de vida como Andrés, y personas que, aunque no compartan mi sangre, me ofrecen respeto y apoyo. Porque la familia se construye también con quienes eligen estar a nuestro lado con amor genuino. En lo personal, crecí en autoestima y fortaleza. Descubrí que podía poner límites sin sentir culpa, que merezco respeto y que puedo crear un entorno donde mi voz sea escuchada. Y esa certeza me ha dado confianza para enfrentar otros desafíos, sabiendo que mi valor no depende de la aprobación externa. Además, esta experiencia nos unió más como pareja. Andrés y yo nos convertimos en un equipo sólido, capaz de enfrentar juntos las tormentas, de apoyarnos sin juzgar, y de celebrar nuestras victorias por pequeñas que sean. Hemos aprendido a construir un hogar donde el respeto y la paz son pilares fundamentales. Mirando atrás, veo que la tormenta familiar, aunque dolorosa, fue una oportunidad para despertar. Para entender que la familia no es un lugar donde todos somos iguales ni perfectos, sino un espacio que debemos cuidar con honestidad y límites claros. Y que el amor propio es el primer paso para sanar cualquier relación. Hoy me siento más libre, más plena, y más en paz conmigo misma. No necesito la aprobación de quienes no me valoraron para saber quién soy. He elegido vivir con integridad, rodeada de personas que me respetan y me aman sin condiciones. Esta historia no es solo mía, sé que muchas personas luchan en silencio con conflictos similares. Por eso quiero compartirla aquí, en esta comunidad, para decir que no están solos. Que está bien poner límites, que está bien elegir la paz, y que el crecimiento siempre es posible, incluso después del dolor más profundo. La vida nos enseña que a veces hay que perder para ganar, romper para construir, y alejarse para reencontrarse. Yo elegí ese camino con miedo pero también con esperanza, y hoy sé que es el camino hacia una vida auténtica y feliz.